Apuñalaron a dos hermanos. Uno de ellos murió. La víctima tenía 24 años. Lo que está tranqui es Zárate, ¿eh? Mami. Un horror, Belén, ¿qué pasó? Sí, otra vez, bueno, Zárate vuelve a estar en las noticias y no por necesariamente buenas. En este caso, una pelea vecinal que terminó con un joven de 24 años asesinado. Asesinado tras, bueno, una trifulca que habría tenido con un vecino. Esto ocurrió en el día de ayer. Por la tarde, en la calle precisamente Belisario, Roldán, al 1300, una zona céntrica de Zárate, donde se desarrolló esta pelea que terminó con este fatal desenlace. Una discusión vecinal va a terminar en esto, ¿no? Apuñalaron a un pibe de 24 años. Digo, ¿estamos o nosotros naturalizando muchas veces la información que nos llega o es un horror o qué pasó en esta discusión? Bueno, en esta discusión, justamente estos dos hermanos, la víctima fatal de 24 años, quien no logró ser salvado, finalizó con una puñalada, más de una puñalada en la zona del tórax. Y su hermano, quien también formó parte del conflicto, terminó con una puñalada en la zona de la ingle. Esa herida no resultó fatal, ambos fueron hospitalizados, pero el mayor de ellos, es decir, el de 24 años, no logró sobrevivir, dada la gran pérdida de sangre que le ocasionó esa lesión, porque fue en el tórax, una zona, bueno, muy delicada, ¿no? ¿Se entiende cuál fue la raíz del conflicto? Sí, aparentemente se habla de conflictos de vieja data con estos vecinos, con quien ya tenían problemas. Aparentemente también se trataría de un robo habría un presunto robo, vamos a ponerlo en potencial porque la realidad es que aún no está confirmado, pero se habla de un robo entre estas dos familias. No sería la primera vez que ocurre este tipo de conflictos, que terminó con bueno, un asesinato de un joven de 24 años. Qué poca importancia muchas veces le dan a este tipo de denuncias en cuanto a denuncias o familiares o vecinales, si es que había varias denuncias previas, porque da la sensación muchas veces que la policía llega tarde. O como que es un punto a revisar. Si tengo varias, digo, ¿qué puede llegar a pasar acá? Acá va a la pasar denuncia algo. número 7, vengo con el patrullero. ¿Por qué hay otras 6? ¿Por qué llega el patrullero, mira y se va? Claro. Digo, porque uno lo ve eso en los barrios, Belén. No, y aparte me parece que acá en lo que hay que hacer especial énfasis es justamente la violencia como medio de resolución para distintos conflictos. Bueno, ¿no? pero pará, no hay porque vos ahí acuerdos. ponés la violencia como protagonista. Y yo lo que te estoy poniendo es la prevención de hechos donde haya o una denuncia o pasa algo, ya sea con una familia, con un barrio. Conflictos entre vecinos sabemos que existen y muchísimo. Digo, porque cuando uno ve en algunos barrios que llaman a la policía, llega y después se va. Digo, yo hablo de la prevención. Por supuesto que la violencia no hay que naturalizarla y después vamos a ver en este conflicto por qué una persona, no sabemos si es familiar o vecino, apuñaló a un pibe de 24 años. Pero digo, yo quiero prevenir ese hecho. Bueno, pero todos sabemos que nuestra justicia necesariamente no se caracteriza por ser preventiva, sino más bien actuar cuando está el hecho consumado. En consecuencia. Ya lo hemos visto en varios casos, lo seguimos viendo, es algo reiterativo. Bueno, y esta no es la excepción. Y finalmente la violencia terminó siendo el desencadenante fatal, el cual terminó con el asesinato de este joven de 24 años que recibió una puñalada certera en el tórax. Ahora, entonces, en ese punto, no hubo, no lo pudieron atender, lo llevaron. ¿Cómo fue en el momento que lamentablemente recibe la puñalada? Bueno, tanto él como su hermano fueron trasladados inmediatamente a un centro asistencial donde fueron hospitalizados. El de 24 años no resistió, dada la gravedad de la lesión provocada y además la pérdida de sangre en esta zona tan delicada. En tanto, el hermano, que también fue agredido, recordemos que recibió un cuchillazo en la ingle, también una zona que se caracteriza por gran pérdida de sangre, pero hasta el momento se encuentra sobreviviendo y bueno, hay que ver cómo continúa su hospitalización. ¿Detenidos?
hay una persona que está detenida por este crimen, porque hay que hablar de crimen. Lo que a mí me llama la atención es que tengamos que repasar otra vez, una vez más, un tema vecinal. Lo que el de al lado le sube la música, el otro se enoja y otra vez lo mismo y la misma historia y otra vez Zárate, que pareciera Otra vez Zárate. que es un punto donde las cosas pasan y nadie... Pero venimos, pará, Belu, ayúdame. Venimos con el padre y el hijo, los cosechadores de frutilla. Fue en Zárate. La semana pasada, ¿esta semana o la semana pasada? No, Esta semana le pegaron un tiro en el pecho a cada uno por, en teoría, 1 millón de pesos, que no lo encontraron y se fueron sin plata. Ahora tenés una víctima de 24 años que le dieron un cuchillazo en el pecho. Yo no lo puedo entender. ¿Sabes cuál es el punto? Conflictos entre vecinos, conflictos entre familias, pasan en todos los barrios, pasan en todas las familias, son cuestiones que suceden. Ahora, cuando hay una denuncia previa de un vecino a otro, de un familiar a otro, y después se terminan apuñalando a un pibe de 24 años, yo veo responsables, porque eso se podía haber evitado. Porque si hay una denuncia, hay que trabajar sobre las denuncias. No nos sirve de nada que venga un patrullero y se vaya. Sí, yo creo que también, bueno, esto va de la mano con, bueno, muchas veces la falta de recursos, de presencia policial, también como vos bien decís, ¿no? Para actuar antes de que ocurran este tipo de tragedias. Yo lo que no entiendo es, a veces en algunos sentidos, para dónde vamos. Recién Sofía hacía un punto muy interesante. Si vos tenés 2 casas linderas, en donde sumás entre las dos denuncias entre ellos, que son 7, 8, 9, 10, 11 denuncias. A la llegada número 12 del patrullero, che, loco, poné un fiscal, poné un juez, poné a alguien, intervení de alguna manera, porque esto termina mal. Y no estamos hablando de música alta o de un tema de mala construcción de medianera. Estamos hablando que un tipo sacó un cuchillo, se lo clavó en el pecho y lo mató. Entonces, es sumamente preocupante entender que hoy el valor de la vida no valga un centavo. No. Es terrible. Hoy cualquiera saca, y lo digo con respeto, hoy cualquiera saca un cuchillo, te lo clava en el pecho y te mata. Bueno, con respecto a eso, Fede, que decís el valor de la vida, vamos a hablar con Beatriz Goldberg, que le íbamos a convocar para otro tema, pero por supuesto que este nos trae a la actualidad y de mayor importancia. Beatriz, muy buen día, gracias por estar del otro lado. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Sí, la verdad, lamentablemente los casos se reiteran bastante, ¿no? Beatriz, ¿qué pasa? Digo, porque nosotros tenemos 2 puntos muy importantes. Por un lado, la actuación de la justicia cuando hay denuncias previas y lo que venimos debatiendo, lo que se puede llegar a prevenir. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una violencia desmedida entre vecinos, entre familiares y termina una persona sacando un cuchillo a apuñalar a otro? Digo, ¿qué se naturaliza en esas personas? ¿La violencia? ¿No se le da valor a la vida? Ambas cosas, en general es multicausal. Estamos con un temita en cuanto al sonido. Es un problema multicausal, por lo que llegué a escuchar. Ahí se quedó. Bueno, es muy difícil. Belén, en cuanto... A ver, Beatriz, ¿nos escuchás? Sí. Bueno, lo que recién te decía Sofía, y es interesante, si nos podés hacer tu lectura, venimos con lo de los rugbyers y ahora contamos, que recién Belén nos daba información, ¿no? 2 vecinos, miles de denuncias, miles de peleas, uno saca un cuchillo, se lo clava en el medio del pecho al otro. El poco valor de la vida, ¿no? El decir que el que tengo al lado no vale nada. Nosotros, bueno, el cosificar al otro, el no sentir que el otro, que la vida es importante, por eso tenemos que alentar desde la familia, desde el hogar, desde la escuela, desde todos los ámbitos, en los clubes, la importancia de la solidaridad, de pensar que el otro es un ser humano, que podemos tener problemas, pero hay otras formas de resolverlos. Desde la casa con el ejemplo, porque si en la casa es como todo, si estamos tomando
y queremos que los hijos no tomen, si queremos que no haya violencia y estamos dando violencia, queremos que no se aprovechen de otro y lo estamos aprovechando, lo que ven los chicos lo perciben mucho y eso es muy importante también, porque entonces acá la vida humana y los conflictos ligados a que no me importa el otro tiene vida o no, o mi propia vida, que eso también es importante, me puedo arriesgar y no me importa, o sea, digamos, la acción de solidarizarse con el otro, porque en realidad vemos que cada uno está pendiente de sí mismo. Son distintos casos que el de Fernando Báez, por supuesto, pero lo que sí tiene en común que a veces uno está como mejor cuando está con otros, toma posturas y toma más energía para hacer algo negativo, como algo positivo. La misma energía que se puede hacer en tener una actividad positiva de hacer algo que a los chicos les haga bien, la estamos utilizando en energía negativa para matar al otro. Belú. O sea, realmente... Sí. Beatriz, y te quería consultar, ¿podríamos hablar de ciertas sociedades que tienden a ser más agresivas o más violentas que otras? En este caso, bueno, lo de Zárate, un poco para vincularlo con el caso Báez Sosa, que justamente los 8 rugbyers acusados, su origen es Zárate. Claro, bueno, justamente cuando hay impunidad en algún lado, como ocurrió en Zárate con el caso digamos, de estos chicos imputados, con el caso de Fernando, cuando hay impunidad, donde uno hace algo, se porta mal, entre comillas, puede arreglar al otro, puede violentar al otro y no se hace nada, donde la justicia no es igual, más allá de la justicia, por supuesto, tendríamos que trabajar sobre la conducta individual, donde uno no necesite a la justicia. Yo puedo no querer matar al otro, pero la justicia, cuando no anda bien, tampoco es bueno para los chicos, como que está todo bien, todo se arregla. Beatriz, aguardanos un segundito que estamos desde Zárate con un colega, Matías Torres. Muy buen día. Bueno, se cortó. Bueno, porque era para poder saber un poquito más qué es lo que está pasando en Zárate. Belén, antes de seguir con Beatriz, repasemos qué se sabe hasta el momento. Bueno, vamos a ponerle identidad a la víctima fatal. Su nombre era Juan Eduardo Martínez, de 24 años, quien resultó fatalmente apuñalado en el tórax, finalmente en el hospital, donde fue trasladado. Se comprobó, ¿no? Se terminó de constatar su fallecimiento producto de esta lesión. En tanto, su hermano, identificado como Diego Iván Martínez, de 20 años, quien también participó de esta pelea vecinal, se encuentra fuera de peligro, aunque aún continúa internado justamente por esta lesión, este cuchillazo que recibió en la ingle. Y también otras lesiones en el rostro. A ver, Matías Torres, colega de Zárate. ¿Cómo andas, Matías? ¿Nos escuchás? Federico y Sofía te saludan. Buen día. ¿Matías? Sí, ¿me escuchan ustedes? Perfecto. Perfecto, te escuchamos, Matías. No es la idea de demonizar a Zárate, ni mucho menos, pero venimos con un caso atrás de otro. Los de los chicos que cultivaban frutillas esta semana. Ahora estamos contando de un vecino que decidió, tras una discusión, clavarle un cuchillazo en el pecho a otro. La verdad que son situaciones complicadas, Matías. ¿Qué perspectiva tenés vos trabajando, siendo colega desde ahí? Sí, sin lugar a dudas, la ciudad de Zárate viene, ¿no?, en estos últimos días con distintos hechos graves de inseguridad, de violencia. Pero bueno, son cuestiones que no son ajenas a la ciudad. No es que Zárate empieza ahora a verse este tipo de hechos de inseguridad, de hechos de violencia, sino que ya veníamos con anterioridad, ¿no? Es moneda corriente, por así decirlo, la inseguridad en el distrito. Y bueno, la última novedad, lo último ocurrido es esto, como bien decías, ¿no? Esta persona que quiere ir a recuperar un teléfono celular que le habían robado a un familiar. Sabe dónde están las personas que se lo robaron e inmediatamente decide, tras una pelea, ¿no?, bueno, herirlos de arma blanca a ambas personas. 2 hermanos son, y uno de ellos termina falleciendo al llegar al Hospital Zonal Virgen del Carmen, de aquí de la ciudad de Zárate.
Pero como te decía, ¿no? Son cuestiones, hechos de inseguridad que creo yo que hoy por hoy tienen la preponderancia porque Zárate está en boca de todos, ¿no? A ver, Matías, ¿se puede entender el accionar de la policía en este caso? Recién Belén, nuestra especialista en policiales, hablaba de que no es una sola denuncia lo que los dividía a estos vecinos, que había más denuncias. Parece, Sí. y esto lo hago pensándolo entre los dos y como una charla de café, pareciera débil el accionar, como decir, loco, miro para otro lado, pero tenés 6, 7 denuncias. De hecho, sí, la persona que los agrede, el agresor, tiene antecedentes, o tendría antecedentes penales también. Ah, bien. Sí. O sea, la justicia, y no solamente la policía, es lo que está fallando hoy por hoy aquí en la ciudad de Zárate, creo, en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, qué difícil, ¿no? Que es la situación cuando uno ve que hay denuncias previas, que pasan cosas, tratar de prevenir esto. Sí, esa es la situación. Sabemos que la ciudad de Zárate tiene muy poca presencia policial, hay muy pocos efectivos para la cantidad de habitantes y para lo grande que es la ciudad en cuanto a territorio, ¿no? Hay muchos barrios que ven pasar una vez en el día, 2 veces en el día, un patrullero, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Y en relación al padre y al hijo de esta semana, que los que cultivaban frutilla, ¿se pudo avanzar en algo, Matías? Hasta el momento no. Hasta el momento está todo en materia investigativa, la Fiscalía se está ocupando de hacer las averiguaciones pertinentes para poder llegar a dar con quien fue el homicida, ¿no? De esa persona. Matías, ¿y vos por qué crees que se dan estos hechos reiterados de violencia ahí en Zárate, teniendo como epicentro a Zárate? Mira, como te decía anteriormente, creo que la falta de presencia policial, ¿no? La falta de efectivos policiales y de móviles policiales, creo que esto está generando una cierta libertad para que ocurran este tipo de hechos, ¿no? Sea de violencia o de muerte, como son los últimos de los que estamos hablando. A ver, Totalmente. Igual, Matías, Sí. a mí lo que me preocupa es cuando hay un conflicto previo entre vecinos, entre familiares, se llama a la policía, ya saben que son 2 casas pegadas donde surgen problemas, donde está la denuncia, donde la justicia tiene que intervenir, porque digo, si las personas después arreglan todo a la fuerza, porque no nos podemos poner, nosotros recién hablando con Beatriz, con una psicóloga, nos decía, no le dan valor a la vida, se naturaliza la violencia, digo, pero si ya está la denuncia, hay que intervenir. Sin duda que sí, es eso lo que deben hacer. El tema es... Es lo que todos creemos que se debería hacer, ¿no? Ahora de ahí a que se haga, claro, es lo que se debería hacer. Lo que siempre discutimos acá es que la policía llega, que las medidas cautelares, que la justicia y demás, y no hay foco nunca en algo que decía también la psicóloga, en el tema de la prevención desde el comienzo de las cosas, desde el comienzo del foco del conflicto, Total. porque cuando escala la violencia, escala, es imparable y lo único que lo para son estos hechos. Hay que entender también como sociedad, porque a veces pensamos que estamos hablando para gente que no le pueden pasar estas cosas. Hay que entender que hay que bajar un poco la ansiedad, la locura, ¿viste? A ver, Matías. No hay prevención ni tampoco hay contención. Esa es la palabra. ¿Sí? Esa es No la hay palabra. ninguna de las dos cosas, ni prevención ni contención. O sea, prevención para que no sucedan los hechos. Y contención una vez que sucedió, la manera de calmar las aguas, como quien dice, y que esto no llegue a mayores. Es imposible no preguntarte, Matías, siendo de Zárate, por lo menos cómo están viviendo y palpitando lo que ha sido la jornada de alegatos en cuanto a los rugbyers, ¿no? Oriundos de esa zona, conocidos de Arsenal de Zárate, que es el club, y a pocas horas de conocer el veredicto. La perspectiva o tu punto de vista de la ciudad de cara a ese tema. Mira, la ciudad de Zárate está muy pendiente de lo que ocurre en Dolores, así como estuvo en su momento cuando fue el 18 de enero en Villa Gesell, ¿no? Muy pendiente de lo que pasa y de lo que se decía, lo que el tribunal decida para estos 8 jóvenes. Ustedes han visto y deben saber, ustedes han estado aquí en la ciudad,
se ha hecho una marcha donde ha ido una importante cantidad de vecinos y todos coinciden en lo mismo, ¿no? Marcha legítima, ¿la sentiste, Matías? Como que más allá de que los rugbyers sean de Zárate, hay una parte de Zárate que dice a estos pibes, no, si en caso de que sean culpables, a estos pibes acá no los queremos. ¿Entendés lo que te digo? Sí, no, fue legítima, fue muy, por decirlo, espontánea también, ¿sí? Porque hablando con las organizadoras, se decían que no esperaban la cantidad de gente que finalmente se fue sumando. Y ese reclamo, ¿no? Que haya justicia, pero que sea justa, ¿no? Que si los hechos fueron culpables, paguen los hechos, pero si hay alguna modificación en las penas de cada uno, y cada cual tiene una representación distinta, bueno, que cada cual tenga lo que le corresponde. Eso es interesante, Matías, porque obviamente es el caso nacional, es muy importante lo que está pasando allí con el tema de los rugbyers, y ahí en Zárate, digo, ¿es 100% la unanimidad de las condenas para los chicos, o para los chicos no, para los presuntos asesinos, o hay gente que los defiende, hay algunas marchas a favor? No, marchas a favor no, pero sí tenemos, en la ciudad hay gente que no lo hace públicamente, pero en camas de café o en reuniones más chiquitas se dice, ¿no? Que preferirían que alguno de ellos quede en libertad o que tenga una condena menos, de menor cantidad de años, ¿no? Eso es importante, porque quizá en el rum, ¿viste? Nosotros decimos, tienen que ir 8 en cadena perpetua, pero hay gente que dice, bueno, a estos chicos, estos no pegaron, estos no lo mataron. Y digo, claro, eso debe ser complicado, porque se conocen todos, ¿no? Y sí, es una ciudad dentro de todo, todavía con alma de pueblo, y vos conocés a mucha gente. De forma directa o indirecta termina llegando a alguno de los rugbyers o a algún familiar de ellos. Matías, ¿y qué pasa con, por ejemplo, los rugbyers que fueron sobreseídos, que tengo entendido que ambos siguen viviendo ahí en Zárate? ¿Cómo los trata la sociedad? Bueno, eso sí, siguen viviendo tanto Milanesi como Barinas, siguen viviendo en la ciudad, pero sin tanta actividad social, ¿no? Prefieren resguardarse en sus casas, en sus barrios, y no salir tanto a la sociedad, no tener tanta vida social, como quien dice, porque justamente, ¿no? Que en la calle te encuentran con gente que está conforme con que estén en libertad y gente que prefiere que vuelvan a estar detenidos. A ver, Gastón. A ver si... No tenés. No se escucha, Gastón. No me escucha. Ahora ahí está, Gastón. Matías, te quería preguntar, porque bien remarcaban los chicos acá, sobre la sucesión de casos, ¿no? Bueno, ni hablar que el caso de los rugbyers, que está conmocionando Zárate, lo que pasó con los empresarios y el tema de la frutilla, de esta plata, casi 1 millón de pesos del comienzo de la semana, la historia de estos hermanos que está conmocionando, digo, los hechos de inseguridad, digo, es habitual allá en Zárate, porque la prensa le estamos dando mucho espacio a estos casos que te acabo de nombrar, pero allí, ¿cómo es la situación habitual? ¿Cómo se vive en Zárate? Sí, como decía al principio, ¿no? Hay una seguidilla de hechos que, bueno, como la vista hoy está puesta en Zárate por el tema de los rugbyers, se empiezan a remarcar aún más, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, en Zárate pasan hechos de gravedad, hay mucha inseguridad, muchos robos, quizás algunos son hurtos o robos menores, pero de manera continua Zárate tiene hechos de este tipo. Aprovechándote tu condición de zarateño, ¿se dice? ¿O cómo de zarateño, te quiero preguntar sobre el club, sobre Arsenal de Zárate. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo es el club de los rugbyers? Si hay algún tipo de ideología, de si fomentaban la violencia, algo por el estilo, algo que nos puedas contar. Mira, el club es, en líneas generales, es un club familiar, es un club donde muchas familias zarateñas van los fines de semana principalmente, o ahora en el verano los días de semana. Y en cuanto a lo deportivo, no, de ninguna manera fomentaban la violencia, siempre buscando, como es el rugby, ¿no? La unidad, el tercer tiempo que se llama en el rugby, donde se comparte algo entre el equipo rival y el local. De ninguna manera buscaban la violencia ni fomentar este tipo de agresiones como lo que ocurrió en Chaqueses. Matías. Habría que hacer un poquito más de hincapié en la fuerza que uno tiene en las piernas, ¿no? Cuando uno juega en rugby o hace
tipo de deportes, así como en el boxeo, con lo que es la piña, está prohibida fuera y en la casa de los chicos, Matías, cosa que se habló poco ese tema, ¿no? Pareciera que el rugby es responsable de todo. A ver qué decían los padres de todo esto, que no dijeron nada hasta el momento. Te agradecemos muchísimo. Los padres no hablaron. Claro, te agradecemos muchísimo, Mati. Muy completo, como siempre. Abrazo enorme, gracias por atendernos. Y seguimos con Beatriz, con la psicóloga también del otro lado. Recién hablando y comparando un poco los casos, ¿no? Por supuesto, en cuanto a la violencia. ¿Cuánto influye la formación que uno tiene de chico, la casa, el hogar, en cuanto a los valores, Beatriz, a la hora de reaccionar o no con tanta violencia? Y muchísimo, porque en realidad uno va enseñando, como decía Serrat, con la leche temprana y en cada canción. Uno va de alguna manera acompasando a los chicos y viendo lo que es bueno para ellos, lo que es bueno para el otro, cómo ayudar, cómo estar bien, en qué se divierten los chicos. Es bueno saber, porque hay chicos que se divierten desde chico pegando al otro, es como cierto, uno. como un chiste. Claro, como chiste. Sí. Claro, esa es la gracia, eso es lo lindo. En cambio, otros se divierten compartiendo música, otros tratando de hacer una fiesta en común, un asado, un picnic. Cada chico tiene su forma de elegir qué hacer con el otro, qué perspectiva tiene de la vida, qué valores. Y eso es fundamental porque uno le transmite. Y los padres siempre se dan cuenta de que están los hijos. Uno puede mirar a un costado, pero uno se da cuenta siempre quiénes son. Es una buena frase esa, no hay que mirar hacia un costado, ¿no? Cuando hay problemas o hay conflictos. Te agradecemos la